Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos pero no compadres, la sección de Cruzando el Charco en la que doy este encantado señor que tengo aquí, que viene precisamente del otro lado del charco, desde la bella California. Vamos a discutir y en esta ocasión vamos a proseguir con esta serie que tenemos reaccionando a Milton Friedman. Vamos a grabarlo así todo de corrido, lo subiremos separado porque, bueno, después no tendremos mucho tiempo de grabar más material hasta febrero. Pero bueno, después ya nos meteremos a lo mejor en otros temas, dejaremos a lo mejor la serie un poquito de lado y demás. Pero bueno, antes de meternos de lleno, que ya sería el tercer capítulo, ¿cómo te va, Manuel? Todo muy bien y espero que mirando esto y siguiendo mirando la serie, cambie tu opinión en ciertas cosas. Cambie tu Ya la mente. vi en su día, ya me obligaste a verla, ya la había visto en el verano, pero bueno, aún así tiene cosas interesantes, no te lo voy a negar, pero creo que hace falta más para hacerme cambiar de opinión Es sobre... que no lo miraste completamente, no lo miraste la segunda parte de cada Ah, episodio los debates, en el algunos sí, debate. otros no, Sí. no son de mucho valor, la verdad. Pero antes quería pasar a repasar algunos de los comentarios, porque la verdad es que agradecemos la interacción que hemos tenido estos últimos días. Sobre todo le debemos tanto a Mr. X como al Equidistante, que hace poco nos recomendó en su canal. Desde aquí un saludo, ¿no? A ver si eso podemos colaborar en el futuro. Entonces, bueno, pues como siempre, el Equidistante nos dejó varios comentarios en un vídeo sobre tanto el que tenemos como Enrique hablando de lingüística, ¿no? Eso, comentó algunas de las cuestiones, pero esto esperamos ya tratarlo en más profundidad cuando podamos hacer algo en conjunto, ¿no? También tenemos que agradecer a Joaquín GD que nos dijo que ya tenía ganas de vídeo. Muchas gracias, Joaquín. A Jiménez, que también me puso ahí que me apoyaba. No sé, Jiménez, si te debo dinero, nos conocemos de algo, pero bueno, aún así, muchas gracias por el apoyo, como siempre, al gran Mr. X. Después, Pablo C. nos puso: lo de Galicia tiene sentido con el saqueo de Compostela por Almanzor y el robo de las campanas, pero no sé exactamente a qué se refería en este caso. Eh, Es que robaron las después, campanas de la catedral. sí, pero es en el último programa que tenemos sobre la leyenda negra y no sé si hicimos alguna referencia al tema, no sé si tú te acuerdas de algo de eso. No me acuerdo. Yo creo que, pero bueno, aún así, si eso, si quiere precisarlo más, pues podemos comentarlo. También creo que se lee así, Pepe Electro, son dos P's, Pepe Electro, que dijo que eso, que nos empezó a seguir hace poco, que sobre todo a raíz de la entrevista con Enrique, ¿no? que es un máquina, esperamos seguirlo teniendo por aquí en futuras ocasiones, ¿no? Bien, después también tuvimos como una especie de polémica a raíz del vídeo que subimos por el 12 de octubre con un usuario que es Óscar García Izquierdo Gango, que nos comentó algo en referencia a lo que comentaba Fran sobre Elvira Roca Barea, una novela que tiene, que creo que es Madre Patria, pero en el vídeo Fran se refería a otro libro, creo que es Simperofobia, creo que es ese. Entonces, bueno, hace ahí una crítica, le contesté para los que le interese, le estuve contestando ahí un ratito, todo muy amable, ¿no? Le dije incluso que si quería venir un día a hablarnos sobre Madre Patria, sobre el libro ese de Rocco Barea, que no teníamos ningún problema, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando eso, un poco de la Escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno y demás, por eso si a la gente le interesa es el vídeo ese del 12 de octubre. Y bueno, estuvimos comentando ahí algo, porque es un tema muy polémico siempre, la leyenda negra y demás. Curiosamente, comentaba este usuario muchas de las cuestiones que después tratamos en el propio programa de la leyenda negra. Entonces, bueno, pues Sí. simplemente decirle que si quieren conocer más nuestra posición, pues que se vea ese vídeo si le interesa. Perdón, ¿quién es el autor de Madre Patria? Eh, Elvira Roca Barea, creo que es. Ok, encontré otro, es diferente. Ah, no es ese. ¿Es ese? No Espera, es, ¿verdad? ¿cuál es el autor de ese? Marcelo Gullo Ah, Omedeo. es otro diferente. Ah, vale, vale. Está muy, Sí, una sí, 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 gráfica sí. muy, no sé cómo escribirla.
Sí, 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 sí. Sí, también estuvimos hablando de Marcelo Gullo y demás. Ya digo, lo remitimos a ese vídeo porque ahí está la discusión, a quien le interese. Es interesante, ¿no? Y por lo menos la planteó con respeto, que eso siempre se agradece. Entonces, bueno, estuvimos ahí debatiendo un poco sobre el tema. Después, en el tema que tenemos sobre lingüística con Enrique, Gran Gaco PTO nos comentó que eso, que el lenguaje, eso era un sistema con reglas de transformación, axiomático y demás. Le pedimos que sea un poco más claro en lo que nos pretende explicar, porque así la gente lo agradece. Pero bueno, aún así volverá Enrique por aquí para hablar de lingüística. Tenemos uno pendiente sobre la cuestión lingüística en la península ibérica, en España, ¿no? Y eso, y seguramente lo hagamos en el futuro. Después eso, en el libro perdón, en el vídeo sobre Edward Haller Carr, que es la historia, Mr. X nos comenta que es una pena que no se vendan los volúmenes, que no se editen los volúmenes ya de su gran obra sobre la Unión Soviética, pero bueno, yo creo que aún así en bibliotecas y librerías de segunda mano seguramente son bastante fáciles de conseguir, ¿no? Y eso, más allá de eso, volveré a agradecer a Joaquín GD y toda la gente que nos ha comentado. Eso, animamos a la gente a participar, a comentar y eso siempre es enriquecedor y siempre, bueno, pues nos ayuda a darnos a conocer un poquito también, ¿no? Esto era todo. No sé, Manuel, si tú quieres comentar algo antes de que empecemos a reaccionar a tu amigo, el señor Milton Friedman. No, yo no, ya estoy listo para reaccionar, ¿Estás preparado? Vamos allá entonces. Me más tienes o que decir menos. si se escucha o no se escucha. Vale. Vamos a ver. Más o menos, ya hace bastante tiempo que no volvemos a la serie. ¿Recuerdas más o menos por dónde íbamos? Es el primer capítulo, introducción. Hablaba un Sí, poquito de Escocia y demás. yo me acuerdo, pasamos la familia italiana, ¿no? Pasamos Hong Kong, estamos en Hong Sí, Kong. sí. Sí, creo que ¿Y, todavía estaba en Hong Kong. y qué me dices? Yo digo de saltarnos los debates. Porque ir al meollo y a lo mejor Sí, en otra, sí, en otra sí. ocasión ponerlos con los debates. ¿Qué te parece? Sí, o sea, tienen buenos puntos y recomiendo que los Es vean, interesante a nivel especialmente. retórico. A nivel retórico sí que es Sí. interesante. Pues, de hecho, en los debates, Milton Friedman intenta no hablar tanto. Casi él Mm, nomás está moderando, nomás queda mirándose, observando. Lo puedes ver sonriendo, pero no, casi no habla. Y el que más se destaca en los debates es Thomas Sowell, un afroamericano que se crió toda su vida, bueno, de joven, pensando que capitalismo era malo, que la gente blanca era mala y todo. Y poco a poco él mismo se fue desarrollando sus propias ideas y es un intelectual muy importante, muy ujú. Prominente, sí. prominente Importante, en prominente. Estados Unidos. Uh-huh. Uh, Aún sigue vivo. sí, sigue vivo y sigue Sí. escribiendo. Ya está muy viejito, pero sigue, Es sigue como quien escribiendo. recoge el legado de Milton Friedman, entonces. Sí, básicamente él recogió el legado de Milton Friedman. Tiene ideas y no nomás habla de economía, también habla de cultura y Ujú, diferentes cosas. Unas cosas en específica que habla es que por qué en Estados Unidos los migrantes de Nigeria ujú, son mucho más exitosos que el promedio de la población europea en Estados Unidos, ujú, cuando su país de origen es muy pobre. También con India. Escribió un libro sobre eso, que hay ciertas poblaciones en Estados Unidos que son muy exitosos, que vienen de países demasiado pobres. Y ujú. dice, ¿Por qué ¿por qué es sucede así? eso? Sí, No. también habla ah, en otro libro, gente que vive en las montañas. ¿Por qué son como son? Muy, muy distintos a la gente que vive en las valles y praderas y eso. ¿Cómo, Y cómo el medio habla de físico ciertas te poblaciones. determina o algo así? Sí, sí, sí. Habla Mm. de ciertas poblaciones alrededor del mundo. No falló mencionar Galicia, porque imagino que Galicia es más montañosa que otras Sí, en general, sí. El, zonas. el norte de España, no tan solo Galicia, Asturias, Ujú. Cantabria, el País Vasco y demás, es bastante montañoso en general.
Sí, habla porque cómo eso tiene efecto en el carácter de la, Ujú. Es de una de las de la grandes teorías cuando se inicia la colonización, también se desarrolla la geografía y parte de la geografía humana. Y una de las Ujú, teorías principales es el determinismo geográfico. También va paralelo al darwinismo social, ¿no? Es algo que sí que ciertamente está empezando a repuntar ahora, hace poco, con todos estos delirios que a veces hablamos del posmodernismo, de lo que tú llamas marxismo cultural, ¿no? Que está curiosamente revivando todas esas posiciones que a nivel científico ya fueron bastante discutidas e incluso diría que superadas en su momento, pero bueno, se ve sí. que no Y, no del todo. pero sí, sí, en eso también yo, ah, como acabo de regresar de México y ahí de donde yo soy es muy montañoso. Y también veo de lo que estaba hablando, que por estar más aislado, y son más tradicionales y ah, no dejan ir las tradiciones tan fácilmente como la gente de las ciudades y donde hay más movimiento de gente. Sí, claro, la Pero influencia sí, del cosmopolitismo y todo eso, sí. sí, Es una cuestión interesante. Vamos a llevar entonces, y si eso después hacemos un break para comentar y insultarlos un poco. Y después ya. Vamos a ver, me tienes que decir que si se escucha. Vamos a ver. Vale. ¿Se escucha? sí, Sí, se escucha. Vale, vamos sí. allá entonces. Mejor estado la gente pobre y común. Vamos a ver. Mejor historia habla con una sola voz. No conozco ninguna excepción a la proposición que dice que mientras más libre sea el sistema, mejor ha estado la gente pobre y común. Pregúntese qué es lo que garantiza a estos obreros del vestuario en Hong Kong un buen sueldo. No a los altos estándares occidentales, pero suficientemente alto para permitirles vivir mucho mejor que la mayoría de los pueblos del mundo. No es el gobierno o los sindicatos quienes lo logran. Estos trabajadores están bien porque existe competencia para sus trabajos y habilidades. Cuando un hombre de negocios tiene problemas, un mercado amenaza con desaparecer o se presenta un nuevo competidor y hay dos cosas que se pueden hacer. Puede ir al gobierno pidiendo un arancel o una cuota o alguna otra restricción a la competencia o puede ajustarse y adaptarse. En Hong Kong la primera opción está cerrada. Hong Kong depende demasiado del comercio exterior y el gobierno simplemente ha debido adoptar una política sana de no interferencia. Esto es duro para algunos individuos, pero extremadamente sano para la sociedad en conjunto. Solo los hombres de negocios que pueden adaptarse, que son flexibles y ajustables, sobreviven y crean buenas oportunidades de empleo para el resto. La ausencia total de aranceles o cualquier otra restricción al comercio es uno de los principales motivos porque Hong Kong ha podido proporcionar un estándar de vida que crece rápidamente. Aún la China comunista reconoce el éxito de Hong Kong. Se ha instalado aquí y ahora acepta el símbolo universal del capitalismo. El Banco de China, el banco oficial de la China comunista, es el mayor banco de Hong Kong. No hay duda que la China comunista reconoce el poder del mercado. Ujú. En todo esto, el gobierno de Hong Kong ha tenido un rol importante, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que ha dejado de hacer. Ha asegurado que se cumpla con las leyes y los contratos. Ha proporcionado las condiciones para que pueda operar un mercado libre. Pero lo que es más importante, no ha tratado de dirigir las actividades económicas de la colonia. Ningún funcionario gubernamental está diciendo a esta gente lo que debe hacer. Son libres de comprar a quien quieran, a vender a quien quieran, trabajar para quien quieran. A veces parece el caos y así es. Pero por debajo está Por lo menos lo altamente admite. organizado por las fuerzas impersonales de un mercado libre. Pero es la clave para el ¡Hay éxito. muy buenos huevos frescos! Bueno, esa voz Yo, fue un poco rara. yo, Ajá, dime, Manuel. es la clave del éxito eso, lo que dice, ese caos. Porque si no existiera y existiera nomás
como lo que dicen, lo que dice él, que un burócrata que está decidiendo qué van a producir, qué van a consumir, cuál les va a ser el precio, no funciona. Ese ¿Tú crees sistema, que la clave es el caos entonces? sí, sí. O sea, parece un caos, pero en realidad eh, yo voy a comprar lo que a mí me conviene, yo voy a vender lo que a mí me conviene, si yo tengo una ah, competitive advantage, ¿cómo se dice? No te puedo ayudar. Ventaja competitiva, Ah, sí. yo voy a producir eso, igual que todos los demás. Y así fluye todo el comercio mucho mejor que si un burócrata como Fran o algo esté En eso estamos dirigiendo, de acuerdo. Fran no podría dirigir él solo la economía, el pobre. no, pero así intentarán hacer en países socialistas. Mira lo que pasó lo que está hablando en China, la revolución cultural. China nunca fue socialista, Manuel. No volvamos al eterno debate. Vale, le damos un poquito más y lo comentamos. Todos, Esto ya se ningún puede país, comentar. pues, otra cosa que iba a mencionar, un dato Bien, curioso. En todo el mundo, el sí. lugar donde hay más ultra ricos, que es 30 millones de dólares y más, Ujú. Sí, es súper rico. por cápita, es Hong Kong. Ujú. Es uno en cada como 830 o algo. Tienen más de 30 millones de dólares de riqueza. Que es un dato muy increíble, ¿no? Uno en 800, o sea, si vas en la calle, caminando en la calle en Hong Kong, vas a ver gente que son billonarios, millonarios o multimillonarios, así. Ujú. Y no Sí, vas a encontrar eso en Cuba. bueno, en Cuba si vas por el sitio del partido, por las sedes del partido y así, seguramente Sí, te encontrarás con exactamente. gente más privilegiada. Pero eso lo vamos a comentar ahora dentro de un poquito. Vamos a seguir un poquito y ya nos metemos en estas cuestiones, ¿te parece? Vale. Pero, Yo con sus patas. Usted sabe de dónde provienen estos huevos, directamente del pollo. No me haga preguntas y no le diré mentiras. Las fuerzas impersonales de una plaza libre operando aquí en los Estados Unidos. La clave son los precios. Los precios que la gente está dispuesta a pagar por los productos determinan lo que se producirá. Los precios que deben pagar por las materias primas, por los salarios de los obreros, etcétera, determinan la forma más barata de producir las cosas. Entre otras, estos mismos precios, los salarios de los obreros, el interés sobre el capital, etcétera, determinan cuánto cada persona gasta en el mercado. Es tentador tratar de separar esta función final de los precios de las otras dos. Pensar que en una forma u otra se pueden usar los precios para transmitir la información respecto a lo que debe ser producido y cómo debe ser producido, sin usar estos precios para determinar lo que obtiene cada persona. En realidad, la actividad del gobierno durante los últimos decenios ha estado dedicada casi exclusivamente a esto. Si lo que la gente obtiene no va a ser determinada por lo que produce, y cómo lo produce, y con cuánto éxito trabaja, ¿qué incentivo existe para que actúen de acuerdo con la información que es transmitida? Existe una sola alternativa: la fuerza. Algunas personas que digan a otras lo que deben hacer. Tenemos, señoras, vengan aquí. ¿Qué va a llevar? Dígame, Tenemos ¿qué va a llevar? perejil a 30 centavos. Aproxímense. Aquí, Sí, es muy importante. Llévelo, Es muy importante lo que acaba de decir. Llévelo, está más fresco. ¡Dos brócolis por $1.50! Muy ricos. Venga, y pruebe uno. Vamos, Ya sé lo que voy a hacer. mira, mira. Mira, es muy El principio importante fundamental de una sociedad. lo que dice. Mira, mira cómo se pone con los tomates el hijo de puta. Déjalo en paz. Mira, lo que es muy importante lo que dijo, que los precios determinan, o sea, en una economía los precios son la cosa más importante, dan los mensajes de qué producir, qué no producir o ah, dónde debe de haber más eficiencia, todo eso. El precio es lo que más información da en una economía, es lo que dijo Hayek, la escuela de Los Austria. precios. Nomás está repitiendo casi exactamente lo que Claro, sí, Hayek porque decía. precisamente lo que comenta de algo así que como que la gente determina los precios, esa es la teoría marginalista de Menger, de Karl Menger, que es el fundador de la escuela, uno de los fundadores de la escuela austríaca, ¿no? Ujú. Principios de la economía política, creo que es su obra, ¿no? Entonces, ahí creo que nos meteríamos más en metodología, ¿no? Porque lo que hace Menger es precisamente
recoger en parte el legado de Ricardo y Adam Smith, ¿no? Pero como transmutar ahí y entrar en ese factor que no se entiende muy bien y es bastante idealista, que introduce el subjetivismo, ¿no? Y en este sentido te quería preguntar, claro, a mí lo que me resulta chocante en esta teorización, todo, ¿no? Es precisamente la cuestión de los precios, ¿no? Porque tal como te habla un liberal de estos, ¿no? Es como si tú fueras al mercado y fueras regateando, ¿no? Y esto fuera así, pero claro, no se tiene en cuenta de que existen unas mercancías esenciales, como quien dice, ¿no? Que tú no te queda más remedio, si quieres subsistir, que eso, ¿no? Que desembolsar ese determinado. Ahí entramos en qué medida determina el salario, ¿no? En qué medida esos productos básicos determinan el salario. Aquí en Occidente, bueno, pues por ejemplo, existe un X nivel de consumo, ¿no? Más allá de ese salario, ¿no? Entonces, claro, a mí me resulta eso es lo que no acabo de entender, cómo la gente puede determinar los precios, porque precisamente es lo que tú has comentado. La escuela austríaca, su gran mantra, que eso, que viene desde Mengler y todo eso, ¿no? Es ese, ¿no? Que los precios son determinados por la gente y precisamente su gran crítica, por ejemplo, desde el liberalismo más clásico al anarcocapitalismo actual es ese, ¿no? Es que los precios son determinados por la gente y que precisamente el problema del socialismo, incluso del socialismo de verdad, ¿no? Del socialismo que precisamente trató de socializar el medio de producción, precisamente el socialismo eso, lo que pretende es llegar a esa fase en la que se llega a eso, a cada uno según su capacidad, a cada uno según su esfuerzo. Bueno, ahora mismo no estoy muy lúcido, no sabría decirlo exactamente, ¿no? Pero es precisamente porque el socialismo pretende abolir los precios en base a poder calcular de forma precisa el trabajo socialmente necesario, que en sí es la medida que tenemos de saberlo, es el tiempo. Entonces sería mayor eficiencia para después poder centralizar la producción y eso y demás, ¿no? Entonces eso, si me querías como desarrollar un poquito eso, ¿no? ¿Cómo es eso de que la gente determina los precios, ¿no? Porque tú realmente, cuando llegas a un sitio, es cierto, tienes la opción de comprar o no comprar, pero no tienes la opción de cambiar el precio. Puedes eso, incluso jugar con el tiempo, de que tú sabes que una mercancía puede bajar. Ahí ya lo repetimos, pero ¿cómo sería eso de que la gente determine el precio? Es algo que yo no acabo de entender muy bien. Sí, o sea, es simple oferta y demanda. Si hay más demanda por un producto y hay poca oferta, más gente va a intentar de producir ese producto porque el margen de ganancia es más alta y, y luego van a rebajar el precio otra vez a un equilibrio. Am, o sea, yo no creo que no hay equilibrio de verdad de precio en nada, o quizás sí por un momento, pero siempre está subiendo y bajando los Es como una precios. fluctuación constante, algo así, entonces. Sí, sí. Y Curiosamente, los liberales son muy metafísicos, pero en esto sí que introducen el movimiento, un movimiento constante y racional, ¿no? Es curioso. es racional. O sea, imagínate si mañana descubren una mina de oro que produce 1.000 toneladas al día de oro. O sea, el oro ya no va a valer nada. O sea, va a rebajar de precio. Y muchos productores van a dejar de intentar de extraer oro si está muy profundo o no es económicamente viable seguir produciendo ese oro. Eso es igual con todo producto. Por eso precios es lo que determina qué deben de producir. Si un gobierno descubre una mina de oro, no van a correr a despedir a la otra gente que está trabajando en otras minas porque X cosa y en todo el mismo Ahí oro. sí. O sea, no, gobiernos nunca van a tener, no hay sentido en cómo producen los gobiernos, porque Vale. no están al pendiente de los precios. Vale, vamos ahora con eso de los gobiernos. Solo para puntualizar lo que has comentado de la mina, precisamente la economía política clásica defiende que lo que hace que el oro sea, bueno, aparte de otras series de características, ¿no? Pero, por ejemplo, ese ejemplo que has puesto del oro, lo que determina su precio es la cantidad de tiempo que tú inviertes en conseguir, en extraer ese oro, ¿no? Y por eso es lo que determina en última instancia el valor, porque precisamente la oferta y demanda no quiere decir que no tengan ninguna importancia, que sean baladís,
pero la oferta y la demanda tiende a equilibrarse porque precisamente el mercado se basa en el intercambio de equivalentes, ¿no? Esto sería un poco más, pero vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Porque a mí lo que me resulta más curioso de Milton Friedman es que no niega en parte la realidad porque no es capaz de negar el papel del Estado capitalista de su tiempo, ¿no? Su relación con las corporaciones, esto nos lleva ya también a la teoría del imperialismo, ¿no? Entonces él precisamente habla de eso, ¿no? de que el problema de los estados es que no dejan confluir libremente el mercado, entonces lo que hace es subsidiar en las crisis a las grandes corporaciones, ¿no? Que cuando hay una crisis y una empresa no sabe competir, el Estado interviene y la salva, pero claro, precisamente yo creo que esa es la esencia del Estado, ¿no? Y precisamente lo que hace toda esta escuela austríaca, todo Milton Friedman, Hayek y demás, es como querer regresar a una comunidad anterior, a un tiempo anterior en el que el mercado se estaba expandiendo y no existían esas grandes corporaciones, pero claro, en base a la propiedad privada y a la herencia, la propiedad tiende a centralizarse, ¿no? Eso no quiere decir que no haya fluctuación social, que sea un determinismo, eso que vivamos en castas cerradas como en la Edad Media, como en la Edad Media, que tampoco era tan así en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente para mí lo que más me interesa del liberalismo es precisamente su concepción del Estado, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en España, Juan Ramón Rayo lo equipara a una mafia, ¿no? Y precisamente una de las grandes críticas del liberalismo que hace que triunfe el liberalismo es su crítica a lo ineficaz del antiguo régimen, del autoritarismo, de las grandes monarquías, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, no sé si nos quieres comentar tú qué opinas, porque claro, precisamente para mí el Estado es como decía Marx, el Estado mayor de los capitalistas, precisamente sirven a las corporaciones y en la etapa de desarrollo actual del capitalismo, esa es la esencia de los Estados. Por eso pedir más propiedad privada, pedir más liberalización me parece un poco utópico porque es precisamente ir en contra de lo que la propia propiedad privada, la propia herencia y el propio desarrollo capitalista ha creado. No sé si tú cómo ves la cuestión. Pues un capitalista estaría en contra de eso, lo que acabas de decir, que el gobierno se meta y ayuda a corporaciones que fallaron o algo así, o que estén en conjunto, que trabajen en conjunto, que eso es corrupción, o sea, sí, en inglés se llama crony capitalism, que es, los cronies son gente, se llama crony capitalism, no sé si en Crónico español es capitalismo. crony, crony quiere decir como, Crónico, cada X tiempo. no es de tiempo, crony es una persona, es como una, Ah, la palabra es como uno de tus ayudantes, como hay que decir que en sí. la mafia, si estás, Subordinado, algo así, sí. sí, alguien que trabaja en el gobierno Sí. y se quiere hacer rico y se junta con y ha pasado aquí donde yo vivo, mi representador en el Congreso, en la Cámara Baja de Estados Unidos, en la Casa de Representantes. Sí. Él está en la prisión ahora porque aceptó 2 millones o algo así de ¿cómo se llama? Bribes, ¿cómo se llaman en español? Subvenciones Bribes. o algo así. Sí, o sea, alguien que produce uniformes y eso le pagó 2 Ah, millones para que ajá, consiguiera él el contrato del ejército. Y sí. donde yo vivo es clase media alta quizá esta área, y él se fue a vivir a un pueblo al lado, donde las casas no valen menor a 10 millones de dólares. Son mansiones todas. Y se les hizo raro al gobierno, o sea, a la FBI, que cómo va a estar viviendo en casas, mansiones y todo eso. Entonces no apoyamos eso, porque eso de verdad es contra la competencia. Imagínate si hay otra compañía que puede producir esos uniformes, como en este ejemplo, más baratos y mejor calidad, pues mejor que vaya a Claro, ellos y sí. ahorramos esos 2 millones de Sí, dólares. ese punto de lo liberal lo entiendo porque es precisamente, si tú quieres ganar dinero y tú tal y todo eso, como quien dice, gánatelo, participa en el Ujú. mercado, pero no en base Tienes, al abuso, en base al monopolio de la fuerza, que en base es eso el Estado, ¿no? Y al amiguismo y demás y todo eso. Pero a mí me parece una contradicción porque precisamente lo que hace un Estado corrupto a gran escala y que posibilita que ese Estado y esas corporaciones se desarrollen de esa forma es precisamente la propiedad privada y la herencia. Por eso a mí me parece
una contradicción. Lo iremos tratando, lo seguiremos tratando a lo largo de la serie, ¿no? Vale. Y También Milton Friedman también habla en profundidad de la herencia, que por qué sí es necesario tener herencia, pero después. Adam Smith también tiene ahí cuestiones con ese tema. Y también te quería, justo al empezar el episodio, habla Milton Friedman de algo que se está instaurando poco a poco, incluso aquí en Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial se creó lo que, bueno, vulgarmente se llama el estado de bienestar, ¿no? Un estado capitalista, como quien dice, más social y demás, con precisamente mucha intervención del Estado que pretende salvaguardar una parte de la población en base a subsidios, ¿no? Sí. Y eso tiene mucha importancia en el papel de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos como precisamente son corporaciones que, bueno, generalmente en los países más allá de Occidente, pues o bien son bastante perseguidos o no tienen ese arraigo y demás, ¿no? Pero precisamente aquí, últimamente en Occidente se ha dado un declive, generalmente, sobre todo en el sur, en el norte de Europa, en Alemania, así los sindicatos siguen siendo aún muy potentes y tienen mucho raigame social. Pero es precisamente la cuestión de la mediación laboral individual, ¿no? Que precisamente el sindicato, al ser un ente corrupto, aquí en España tenemos los sindicatos mayoritarios, tanto sirven a los partidos que están actualmente en el gobierno y son tremendamente corruptos. Eso, prácticamente cada semana sale un nuevo Son muy caso. corruptos. Son muy Conflictos corruptos. siempre dejan tirados a los trabajadores y demás, ¿no? Es precisamente que la alternativa a eso es la mediación individual y la competencia, ¿no? Precisamente lo que comenta Milton Friedman de si no estás bien en un trabajo te vas a otro, ¿no? Y eso yo creo que precisamente tiene un arraigo muy fuerte en Estados Unidos. No sé si nos puedes comentar tú algo que me parece aquí muy loco, ¿no? Porque, claro, en teoría el empresario y el trabajador deberían, yo qué sé, mediar en la igualdad de condiciones, pero es que precisamente no se parte de una situación de igualdad porque quien tiene los medios es el capitalista y el capitalista, bueno, quiero decir, el propietario, ¿no? Y el propietario es quien tiene que puede subsistir sin ese trabajo, ¿no? En base a ese trabajo y tiene las reservas de capital para él. Sin embargo, el asalariado, ¿no? Por eso se permite la situación de abusos y por eso, bueno, también no creo que los sindicatos sean la forma de acabar con esos abusos, tampoco el derecho y demás. Eso ya es otra cuestión aparte, ¿no? Pero si nos querías comentar de que a mí me parece un poco delirante esa cuestión también de, más allá de lo que hablamos de los precios, pero también de la mediación laboral individual, que eso es bastante poco realista en ese sentido. Pues no sé si qué realista es. Como sí, cuando empezó en el video hablando de, cuando empezó toda la serie de que sus padres inmigraron de Hungaria y que trabajaron, su madre trabajó no sé cuántas horas, 14 horas, en condiciones malas, pues después ya han mejorado las condiciones, no nomás por ley, pero porque quieren atraer buenos empleados y que estén bien y todo eso, que se mantengan en el trabajo más tiempo. Aquí también el gobierno sí, hace algo aquí en Estados Unidos donde te da tipo créditos si no cambias de empleado muy rápido. Si los mantienes felices. La estabilidad laboral. Sí. Y eso de los sindicatos, donde quiera, son muy corruptos. Aquí aparte en Estados Unidos ya es una locura porque aquí se viene aún de un sindicalismo más o menos, como quien dice, medianamente de clase y demás, ¿no? Que eso con grandes conflictos obreros y demás, pero en Estados Unidos un ERTE se denomina coloquialmente amarillismo, ¿no? Pero allí en Estados Unidos es una auténtica salvajada. No tiene nada que ver con lo que es aquí en Europa, en la tradición. No creo. Tal vez en la actual quizás sí, porque se está derivando a eso, pero Pues, es muy curioso. En la mente de Estados Unidos, muchos sindicatos estaban, tenían enlaces o tenían lazos con el crimen organizado. Y en México, también las líderes de sindicatos, muchos terminan en la cárcel, bueno, después de años de robar. Creo que había mencionado los sindicatos de los maestros en México, súper corruptos, instigan protestas en la calle y muere gente, maestros, policías, gente en la calle, inocentes, por su culpa.
que dicen, no queremos tomar, no querían tomar pruebas de los maestros. Y la líder del sindicato dijo, no vayan a trabajar, salen a la calle, murieron 6 maestros en un día. Y eso fue en Oaxaca. Y esa líder iba a París por un día, volaba a París para gastar $1 millón en ropa y lujos. Tenía 2 casas aquí en San Diego, cerca del mar, en un lugar que se llama Coronado. Tenía una casa muy grande que tenía un barco enfrente. O sea, su patio era la bahía de San Diego. Un coladero, Y joder. sí, y la segunda casa era en un lugar que se llama La Joya, que es una área muy exclusiva de San Diego, muy rica. Tampoco no encuentras ninguna casa ya de $3 millones, eso ya es muy barato. Y todo eso, ¿cómo? Nomás siendo la líder del sindicato. O sea, robaba bastante dinero. Ahorita está en la cárcel. Pero después de décadas de robar, y su familia se metió en la política, empezó un partido propio, y en México, si tienes tu propio partido, te dan dinero, te dan dinero público, si tienes un partido. O sea, los sindicatos yo creo que son la mayoría quizá la gente que participe tiene buenas ideas y son buenos, pero muy corrupta, muy corrupta. Bueno, pero en Estados Unidos yo creo que es mucho peor. Eso, aquí en Europa está teniendo eso, pero aún así. Porque, claro, también lo curioso de México es que la Revolución Mexicana también instaura ese sindicalismo vertical, que lo hablaremos en su momento, y precisamente es muy curioso como tienen edificios muy grandes, tienen pabellones, tienen una serie de infraestructuras muy importantes, todos los sindicatos, también el muralismo mexicano, Diego Rivera y demás, tiene muchas obras dentro de esos grandes edificios Hay algunos que se han perdido, porque bueno, eso también no se tiende a conservar mucho el patrimonio contemporáneo, ¿no? Pero es bastante curioso la situación de los sindicatos en general, y México también, porque precisamente ese vínculo con el Estado ya lo hace sospechoso, ¿no? Aquí también en el franquismo también existían sindicatos verticales y demás, ¿no? Es un caso también muy parecido. ¿Qué te parece todo si seguimos otro poquito Sí, con tu amigo, el señor Milton Friedman? mi tío. Tu padre. Libre es la cooperación voluntaria. El mercado económico, comprando y vendiendo, es un ejemplo, pero la cooperación voluntaria es mucho más amplia que esto. He aquí un ejemplo que a primera vista parece lo más lejano posible: el idioma que hablamos. Las palabras que usamos, la estructura compleja de nuestra gramática, ninguna oficina gubernamental la diseñó. Se originó en la interacción voluntaria de gente que quería comunicarse entre sí. O considere algunas de las grandes conquistas científicas de nuestra era, como los descubrimientos de un Einstein o Newton, los inventos de Thomas Alva Edison o Alexander Graham Bell, o considere aún las grandes actividades caritativas de Florence Nightingale o Andrew Carnegie. Esto no fue efectuado cumpliendo con las órdenes del gobierno, fueron hechos por individuos que estaban interesados en lo que hacían, desarrollaban sus propios intereses y cooperaban entre sí. Esta clase de cooperación voluntaria está tan asentada en la estructura de nuestra sociedad que tenemos que considerarla natural. Pero el total de nuestra civilización occidental es la consecuencia involuntaria de esta clase de cooperación voluntaria, de gente que coopera entre sí para desarrollar sus propios intereses, pero que al hacerlo edificó una gran sociedad. Buen ejemplo. Ahora es el debate. Es ¿Qué el te parece debate. entonces si pasamos al segundo episodio? Sí, o aquí cortamos el video de esta sección, si quieres. De gente que coopera entre sí. Sí, pero mejor hacemos dos, para así ya queda. Sí. La tiranía del Si control quieres, es el segundo episodio. si quieres lo ponemos en partes, ¿no? Sí, también. Más cortas. Sí. Si quieres, lo paramos aquí y paras la grabación y vuelves a grabar, o como quieres hacerlo. Oh, seguimos, porque después lo corto después, no te preocupes por eso. Vale. Vale. Esto creo que es Pero ya eso la introducción. es buen ejemplo de Claro, es lo que te idioma. iba a comentar. Vale, lo comentamos entonces este final de capítulo y seguimos después. Precisamente es lo que él ha comentado, y me parece un poco... me parece un buen argumento,
pero falso en última instancia. No me parece que es retóricamente curioso, porque precisamente él habla de que el lenguaje se desarrolla, y obviamente sí, ¿no? Y pensar que el Estado, bueno, también volvemos otra vez a la concepción de Estado, ¿no? Pero en ese sentido, obviamente no todo va a ser creado de arriba abajo, esto también lo hablamos con Enrique hace poco, y precisamente el lenguaje sí, ¿no? Es muy importante, pero precisamente el lenguaje, como lo entendemos nosotros, como una medida estándar de comunicación de grandes masas y en la que tú te puedes comunicar con mucha gente, precisamente eso no se da hasta que se desarrolla la educación a gran escala con el surgimiento del Estado-nación a raíz de las revoluciones liberales, ¿no? Precisamente porque lo que hace Y, es crear la y cómo, educación y extender la educación. pero cómo, No cómo digo se que el lenguaje comunicaban, como tal no se desarrolle, sino que pero digo cómo que hablaba, el lenguaje cómo se comunicaban los sumarios o los, claro, se comunicaban a pequeña escala y lo que predomina, por ejemplo, a raíz desde el Imperio Romano es, por ejemplo, tener una lengua culta que sea digna para las élites y las élites sí poder comunicarse entre ellas, como era, por ejemplo, el latín, después posteriormente el francés y hoy, por ejemplo, en la actualidad es el inglés, ¿no? Pero precisamente antes de ese proceso de centralización por parte de la educación del Estado, lo que existía eran muchas variantes dialectales o muchos idiomas propios. Por ejemplo, aquí en Galicia, el gallego, una de las causas de que pero, perviva el gallego es precisamente porque no se da ese desarrollo. Y ahora, pero, pero, pero debate. él no está diciendo de que se, ese no era su argumento. Su argumento es de que no se necesitaba a alguien dando órdenes. Hey, Claro, la claro. palabra para esto es esto, la palabra para esto. No, era, o gramática. Se desarrolló naturalmente. O sea, creo que el español fue el castellano fue el primer idioma que fue en Europa o quizá el mundo, que fue que sus reglas fueron escritas, ¿no? Creo que sí. La gramática Creo de que sí. Nebrija, no sé si tiene Sí fue. antecedentes. Creo que fue el No, primero, no mínimo en sabría decir. Europa. No sé, no sé, no sé. Mínimo en Europa. Y, pero igual, eso, bueno, nomás quería mencionar eso, pero no, Sí, su punto es de que no hubo alguien mandando a la gente cómo hablar, o sea, se desarrolló solamente, sí, va a haber dialectos y siempre lo ha habido. El español, me imagino que fíjate cómo se desarrolló el castellano. O sea, ¿cómo fue posible que estaban, en España hablaban latín y poco a poco se fue evolucionando solo? O sea, la gente, mira, o sea, portugués, la diferencia entre portugués y español. sí, O sea, las palabras casi son, puedo leer portugués mucho mejor que lo sí. puedo entender por el acento. Imagino que la gente nomás empezó a hablar con un poco de acento y se fue desarrollando poco a poco así. Pero no hubo alguien diciendo, hey, ahora, porque No, claro, queremos ser claro, claro. Sí, sí, diferente. sí, sí. En ese Sí, sentido, sí, sí, sí. Pero aún así, eh, claro, es que, pero aún así, el lenguaje como tal se desarrolló como tal cuando ya surge el Estado y las sociedades con Estado. Porque el Estado, ¿qué es? El Estado es precisamente el garante no podemos decir propiedad, ¿no? Pero la expropiación del excedente productivo, ¿no? Que eso precisamente surge en la antigüedad, se desarrolla después, posteriormente, y ya llega a su forma actual, ¿no? Pero eso tiene un transcurso anterior. ¿sabes lo que hizo el Estado y las escuelas y todo eso? Yo creo que hizo que el lenguaje se congela, ¿no? Porque si Se estandariza, no se es congelarse, estandariza, porque sigue evolucionando igualmente, pero sí, se poco. estandariza, sí, eso es correcto. O sea, yo creo que no igual, porque como dices, gallego se desarrolló al mismo tiempo que castellano, que aragonés, o lo que sea. Yo creo que sin una estandarización, ya en Argentina estuvieran hablando otro idioma, y o no sé, y en México otro, o sí, quién sabe. Es nomás mi Claro, teoría. entonces sería un poco como quien dice un caos. Es decir, yo no acabo de entender muy bien esa alabanza que hace el liberalismo y del capitalismo, pero el capitalismo es centralizador, centraliza fuerzas productivas. Adam Smith defendía a capa y espada la División Internacional del Trabajo, que fue un gran factor de evolución en muchos casos, pero que está llegando a un punto en el que es insostenible precisamente porque hay zonas precisamente muy desarrolladas y otras muy poco desarrolladas y unas mantienen a otras y existen una relación entre otras. Entonces, yo no acabo de entender mi parte positiva
del capitalismo es precisamente que es capaz de centralizar y desarrollar mucho las fuerzas productivas, ¿no? Hasta el punto actual, ¿no? Que eso, que podemos incluso tener un futuro en el que, en pensar que el trabajo humano se puede reducir muchísimo, y sobre todo especialmente el más físico, en base a la tecnología que se desarrolla en el capitalismo, es cierto, ¿no? Y bueno, también por la ayuda de la Unión Soviética, pero eso ya es otro tema, ¿no? Se desarrolla, entonces, claro, para mí esa es la parte positiva, pero los liberales con ese discurso de que todo debe partir del individuo, debemos volver a las sociedades de individuos contra individuos individualizantes e individuos individualizados. A mí eso me parece un insulto al capitalismo, incluso. No sé qué opinas tú de todo esto. No sé, como no entiendo. O sea, ¿piensas que el capitalismo está tomando un paso para atrás, dándole más derechos, más, o sea, en capitalismo el individuo es lo más importante, ¿no? Pero históricamente no es así, porque el capitalismo lo que hace, ese mercado internacional que crea, esas relaciones de producción más laxas, y todo eso lo que hace es aunar el trabajo de muchos individuos para dar, porque, a ver, aquí ya vamos a entrar en un tema que quiero discutir contigo en otro programa aparte, que es el tema de la libertad, que esto nos llevará a la idea de individuo y demás, ¿no? Pero claro, el ser humano es un ser social. Yo no acabo de entender muy bien esa... No vamos a meternos ahora en la idea de individuo ahora porque nos iríamos Vale, a los cerros de Úbeda. Pero es lo que para mí me parece... Yo en el liberalismo veo contradicciones. Y esta es una de las principales de... el capitalismo es bueno. Yo ahí esto ha sido bueno históricamente y ha sido un desarrollo y ha suponido un adelanto y un progreso. Estamos de acuerdo. Pero después defender esa producción del individuo, ese individuo haciendo cosas en su mente que repercuten en la realidad, no sé, me parece un poco negar lo que ha sido, porque el capitalismo tiene ese factor que vuelvo a decirlo, es la centralización y precisamente las corporaciones que actualmente dominan el capitalismo, es en base a esa descentralización, lo que hablamos en su día del toyotismo. El toyotismo es muy eficiente y es económicamente porque centraliza la producción y la planifica. Perdón, Lo que pasa es que no es quiere ¿qué competir palabra? con otras empresas. ¿Toyotismo? Sí, toyotismo. ¿Qué es? Es el sistema productivo que desarrolla Toyota y en sí las grandes corporaciones japonesas, que es como que dicen los antecedentes del Big Data actual, ¿no? Que en base a baremos matemáticos y además puedes saber la demanda que vas a tener de X producto, entonces tú solo produces en base a la demanda. Pero claro, el problema que hablamos antes del caos en el capitalismo es que muchas empresas compiten por cubrir una misma demanda. Entonces eso crea que sí, ¿no? Que Toyota quiere cubrir 100 coches de producción, por ejemplo, ¿no? Y va a cubrir esos 100 coches, pero si existen otras, por ejemplo, que producen 10 y los colocan en el mercado antes que ellas, ellos han perdido 10 coches de producción, ¿no? Entonces el problema no es la centralización, es precisamente esa competencia entre corporaciones y, bueno, lo que hace, por ejemplo, que actualmente Amazon, cuando en base al espacio que le queda de almacenamiento, tenga que deshacerse de gran parte de su producción y de su almacenaje para volver a almacenar mercancías de mayor valor, y eso todo se pierde. Por eso yo creo que en ese sentido el socialismo en ese sentido es más eficiente. Esto no lo vamos a meter más, pero precisamente lo que te quería y acabar de comentar esta cuestión del Estado es que, curiosamente, no solo en la cuestión de la educación y la lengua, que la estandariza, para mí es una cuestión de progreso que se estandarice la lengua, y eso puede crear que nos comuniquemos de forma más precisa y en mayor gran escala dentro de... Bueno, eso también se han atacado lenguas minoritarias y eso tampoco no es... no voy a defenderlo, obviamente, ¿no? Es precisamente la guerra, ¿no? En la guerra la economía se centraliza, Manuel. Tú eso no puedes olvidarlo, precisamente. Y a nivel general la economía se tiende a planificar siempre, ¿no? Y precisamente en la guerra tú no puedes depender. Sí, el socialismo es mejor en guerra, sí. El socialismo no. La producción, cuando se quiere obtener resultados reales y eficientes, sí, claro. se tiende a planificar. En Estados Unidos, también yo creo que en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, era ilegal producir carros, automóviles. Todas las compañías de automotrices producían para el ejército, para claro. material. Y eso hizo que se pudiera focalizar la producción hacia un esfuerzo bélico. No te vas a poner Sí, pero era para la entonces, defensa. tu argumento entonces contra eso es que solo es suficiente eso en época de guerra, que la época de guerra es algo extraordinario.
Es que naturalmente el hombre no quiere pelear y no va a producir cosas que mate la gente, que mate gente. Milton Pero Friedman, Milton Friedman estaría orgulloso de ti porque también tienes un gran abanico retórico y te sabes escribir como buen no, liberal. Vale, vamos a es seguir que, entonces. No sé si quieres vale, comentar vale. algo y No, eso si es quieres todo. comentar. Hay que empezar bueno, algo así iba a decir que en el Imperio Romano o la República Romana, Sí, el idioma del elite era griego, ¿no? yo sé. Sí, los senadores y todo, a veces entre ellos se hablaban en griego. Sí, no sé, no sé. Es que también existían diferentes, ¿sabes? Por eso existía el latín vulgar de la plebe, como quien dice, y el latín más elaborado de los patricios, como quien dice, ¿no? Por eso también juzgarlo Sí, de esa forma así. pues, pero sí me acuerdo, yo sé que Julio César escribía notas y hablaba a la gente, a los patricianos, en griego. Y Ah, sus últimas palabras creo que fueron en griego. sí, Sus, pues, sí, fue griego, no latín. Pero bueno, es como el que inglés. Sí, perdón. realmente fueron bruto, hijo mío, tú también me has traicionado o no fueron esas. Ah, no es lo que dijo Shakespeare que y tú, Brutus, no, Sí, y eso definitivamente no. Pero que según sí dijo incluso tú, mi hijo, pero lo algo dijo como parecido. sí, pero creo que lo dijo más en forma como sí tenía un Perro. cariño por él. No, yo creo que sí tenía un cariño por él y dijo, no se lo pudo creer. ¿Sabes? Yo creo que fue lo que dijo y lo creo ciertamente. Sí. Y tú, pendejo. No, no creo. No No, hablaba así. No, dijo, tú también mi hijo. Yo creo que sí dijo eso, porque tenía pues yo creo cariño que y le llamó pendejo. Yo creo que se adelantó al, no, al mexicano ahí un par de tal y no. México, fijo que tenía sangre mexicana por algún lado, ¿no? Pues no, pero yo tengo sangre de César. Yo creo que por ahí sí se metió con una en España y es mi abuela, Hizo algún... mi bisabuela. Sí, claro, Sí, y la anduvo por aquí, precisamente por Galicia, anduvo bastante Galicia. Bueno, sí, Galicia, la parte norte se de hizo, Galicia, no se conoce mucho de ujú, esa aventura, pero sí, después de saquear las Galias vino se por hizo aquí rico. a... Sí, vino No, por aquí antes, saqueando, sí. antes, antes, antes de ir a Galias, estaban en Galicia, en España. Y así se hizo, así pagó mucha deuda con la plata de tu región. Gracias por eso. Y también iba a decir algo Siempre de Julio aportando. César. Sí. ¿Qué iba a decir de Julio César? Oh, sí, que cuando dijo, y tú, mi hijo, a Brutus, porque su amante era su mamá, Servilia, se Ah, llamaba. no sé, no Y sé. sí, es la hermana de su enemigo número uno en el Senado, ¿cómo se llama en español? ¿Cato? ¿Cato? Ah, no, ¿Catón? no era Cicerón. Catón, ¿Cicerón o Catón? Catón. Cicerón era más, César lo quería, de hecho, Se lo cargó pero Augusto a Cicerón, ¿no? ah, fue después sí, pero creo Sí, que sí, lo mataron en su jardín sí, algo de así. jitomates. Pero César, un día en el Senado, estaba en el Senado y llegó uno de sus esclavos, sirvientes, lo que sea, y le pasó una nota. Y mientras Catón estaba hablando, y lo leyó, y como que se rió, lo que sea, se lo guardó. Y Catón demandó, dijo, estaban hablando de la conspiración de, de ¿cómo se Catelina. llama? Sí, Catalina, Catilina, no Catalina, Catalina, cabrón. Carolina y Catalina. Y Catalina era, están, era la chica de aquí de Salamanca con la que pasaste varias noches, pero eso es otra historia, no vamos a desviar. no, pero sí, estaban en ese debate, y parecía que César estaba defendiendo mucho a los partidarios de Catilina, De Catilina, sí. y decían que él iba a participar. Y de hecho sí hay rumores de que, o supuestamente sí iba a participar, pero César dijo que no, y que así no iba a tomar poder.
y decían que esa nota era de eso, que era, la nota decía algo de la conspiración, y demandó Catón que leerlo en frente de todo el Senado, y César se negaba, hasta que lo forzaron, agarraron la nota, y era una nota de amor de la hermana de Catón a César. Imagínate la vergüenza que sintió Catón leyendo eso en el Senado. O sea, lo leyeron en frente del Senado y era una nota de amor de su hermana. ¿Sí me explico? Ok, sí. Un pillabán, Julio César. Yo por eso creo que te gusta. No es la fama, el dinero, es precisamente esa habilidad No, con la que desarrollaba los asuntos maritales. Había una frase que siempre me decía un profesor de latín que tuve, que ya hablé por aquí de él, que me caía muy mal. Siempre decía, quosque tande gautere Caterina patientia nostra, que eso es lo que siempre, creo que le decía siempre o Catón o Cicerón después de acabar sus... Creo que sí, porque Cicerón creo que tiene los Caterinarios. Siempre lo decía al acabar su intervención en el Senado. Y Catón creo que era, no sería, porque hay varios no, Catones, pero no sé si era el censor así. creo que sí era Cicerón. Sí, Catón lo que siempre decía es que Cartago debía ser destruida, pero claro, tiene que ser No, creo que pretérito a César. eso era el abuelo de este Sí, Catón. algo así. Claro, porque Era hay otro Catón el Catón. censor y demás, claro. Sí, Sí, pero también él hablase de lo que hablase, siempre decía pero ¿qué Cartago decía debía ser... Cícero? Sí, ¿qué decía Cicerón del de Catilina? Catilina, que cuando iba a dejar de agotar su paciencia, quos coetando un Catilina butere paciencia nostra. Oh, ok, porque los Como mató. quien, a ver, ¿cuándo vas a dejar de dar el coñazo y vas a dejar tus conjuraciones y todo eso? Porque Cicerón Era era ¿cómo se llama? Era cónsul. cónsul. Era cónsul en ese entonces y los mandó a matar a todos los que se Lo de sospechaba la de ser. conjuración, sí, sí, sí. Sí, y César eh, estaba intentando de introducir una ley en el Senado que en vez de matarlos, que cada una ciudad, cada pueblo pequeño de Italia, el norte de Italia, iba a guardar uno de los prisioneros y los iba a guardar y no podía salir de la cárcel. Un tipo cárcel muy, Sí, sí, arresto y domiciliario o algo así. algo así. Y dijeron que no y los mataron. Y era como que se vio muy mal Cicerón porque los mató sin buen juicio, Sí. sin nada. Y eran un romano matando a otro romano, se miró muy mal. César de verdad tenía razón en eso. No los hubieran matado. César siempre triunfa. Cicerón era muy curioso porque él criticaba, creo que era Verres, lo que había hecho en Sicilia y demás, pero él cuenta la historia que él era un saqueador absoluto y tenía una mafia increíble también el poder. Por eso de que el Estado como mafia que nos dicen los liberales a lo mejor es cierto y yo estoy equivocado, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?